Según se informa que el diagnóstico acabó como incompetente para comandar gente y peligrosamente psicótico. Su comandante declaró nunca promover a este histérico sin experiencia de Hitler. Enfrente sugiere que por lo menos tuvo algún tipo de entendimiento en los militares. La derrota alemana en 1918 lo impactó sobremanera, pues en la creencia popular alemana el ejército alemán permanecía invicto. Como muchos otros nacionalistas alemanes, Hitler culpó a los socialdemócratas, los criminales de noviembre, por el armisticio. Una explicación extendida por la derecha conservadora sobre la causa de la derrota fue la Adolfsberger, leyenda de puñala por la espalda, que pretendía argumentar que a espaldas del ejército los políticos socialistas y marxistas habían traicionado y apuñalado por la espalda a los alemanes y a sus soldados. El Tratado de Versalles impuso reparaciones de guerra y otras sanciones económicamente muy perjudiciales para el país, declarando a Alemania culpable de horrores de la Primera Guerra Mundial. Durante la negociación del documento surgieron controversias entre el afán pacificador de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, y el revanchismo del premier francés Georges Clemenceau, y la reconciliación nunca tuvo dentro de los objetivos del Reino Unido y Francia, porque desde mediados del siglo XXI Alemania había rivalizado con estas dos potencias por la hegemonía de Europa y control sobre los territorios coloniales en África y Asia. El tratado fue considerado por los alemanes como una humillación y fue un importante factor en la creación de las reivindicaciones políticas y territoriales demandadas por Hitler y su partido nacionalista al llegar al poder. Advenimiento a la política. Inicios del nazismo. Advenimiento a la policía, aunque el final de guerra lo había convencido de entrar al mundo de la política. Hitler se percató que no contaba con dinero, con amigos, familiares, con conexiones, estudios universitarios o experiencia política, por lo que decidió continuar en el ejército. Viajó a Múnich para reintegrarse a su batallón, pero ahí descubrió que se había proclamado una república soviética bávara, que su unidad estaba bajo el control de los socialistas, por lo que solicitó ser transferido a otro lado. El crucial primer invierno de la República de Weimar, Hitler lo pasó a trabajar como un guardia en un campo de prisioneros de guerra cerca de Austria. Regresó a Múnich en la primavera de 1919. Poco después de su llegada al gobierno soviético de este estado fue derrocado por el ejército alemán y grupos paramilitares conservadores. Hitler recibió entonces su primer trabajo político. Su misión consistía en investigar a los miembros de su unidad que habían colaborado con el gobierno soviético. Su trabajo fue apreciado por sus superiores, quienes lo emplearon a tiempo completo, asignándolo al departamento político de asuntos de prensa del ejército a nivel distrital. De esta manera, Hitler se convirtió en un espía militar, investigando a los muchos grupos socialistas que estaban naciendo en toda Alemania. También participó como oficial educador en el pensamiento nacional, cursos organizados por el Departamento de Educación y Propaganda del Grupo Bávaro, la Reichswehr. La principal tarea de Hitler era entonces erradicar ideas peligrosas como la democracia, el socialismo y el pacifismo. Un objetivo clave de este grupo era crear una cabeza de turco para justificar la derrota alemana. Las cabezas de turco fueron encontradas en el judaísmo internacional, los comunistas y los políticos liberales, especialmente los miembros de la coalición de Weimar, que eran considerados como los criminales de noviembre. En julio de 1919, Hitler fue designado Verintdungsmann, término alemán para un espía de la policía del comando y de inteligencia, Hauptkommandeur, el ejército, con el objetivo de atraer a otros soldados de ideas militares. En septiembre se le ordenó que se investigara un pequeño partido denominado Partido Obrero Alemán, o DAP, como se le puede decir. Aunque en este partido era nacionalista, los superiores de Hitler desconocían esto y sospechaban que podía ser un partido socialista o comunista.
Hitler asistió entonces a una reunión del DAP. Sin embargo, en cuando uno de los presidentes sugirió reparar la Baviera de Alemania y unificarla con Austria, Hitler pronunció un discurso que llamó la atención de Anton Drexler, principal dirigente del partido. Hitler fue aceptado en el partido, que ya contaba con la membresía de Friedrich Eckart y Ernst Röhm. Desde ese momento, la figura de Hitler fue cobrando más y más protagonismo, participando a tiempo completo en las actividades del partido y perfilando con nitidez la nueva ideología. A principios de la década de 1920, Hitler desarrolló un pronunciado sentido de su misión nacional. La misión puede resumirse como sigue: nacionalizar las masas, apoderarse del ejército, destruir al enemigo interno, los criminales de noviembre, refiriéndose a judíos marxistas, y más o menos lo mismo para su punto de vista: construir defensas a cabo, la expansión por la espada, para garantizar el futuro de Alemania, superando la escasez de tierra, Raumont, y adquiriendo nuevos territorios en este maldito de Europa. En 1920 tomó el control en la maquinaria de propaganda y el 24 de febrero celebró su principal reunión de importancia con 6.000 asistentes para hacer pública la reunión. Envió 2 camiones de partidarios del partido con esvásticas para causar conmoción y distribuir panfletos. Fue el primer empleo de la táctica de terror que haría famoso el movimiento nazi. El 1 de abril de 1920, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre a Partido Nacionalista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi. En ese momento, Hitler abandonó el ejército poco después. Organizó escuadrones de veteranos de guerra liderados por Emil Maurice para que mantuvieran el orden en las reuniones del partido y expulsasen a los que no estuviesen de acuerdo con los oradores. El 5 de octubre de 1921, estos escuadrones fueron organizados bajo el nombre Sturmbannterlung, mejor conocidos como las SA o camisas pardas por el color de sus uniformes. Muy pronto las SA, bajo el mando inicial de Johann Ulrich Klinzig, dejaron de limitarse a su rol de mantenerse el orden y empezaron a atacar a los grupos políticos opositores a los judíos, lo cual acabó convirtiéndose en su actividad principal. En la primavera de 1920, Hitler toma como emblemas a Hakenkreuz, la cruz gamaga y el saludo de fascismo italiano del brazo en alto. Y a principios de 1921, Hitler era considerado un gran orador, hablando frente de muchos numbers. Cada vez más grande, ganó notoriedad fuera del partido por sus discursos polémicos, atacando el Tratado de Versalles y a grupos rivales, sobre todo marxistas y judíos. Ese año Hitler personalmente lideró las camisas pardas contra una reunión de federalistas bávaros. Aunque Hitler pasó 3 meses en la cárcel por la paliza de sus hombres, propinaron a los federalistas, al salir no mostró arrepentimiento alguno. Por el contrario, estaba más resuelto a emplear la fuerza contra sus adversarios. En el futuro del movimiento nacionalista, evitará rudamente, si es necesario, con la fuerza, las reuniones o discursos que puedan distraer la mente de nuestros compatriotas. Para el verano de 1921, Hitler era líder del partido. No solo era principal orador, propagandista, sino que también era la principal fuente de ingresos en ese movimiento revolucionario. No obstante, los fundadores se encontraban resentidos debido a la conducta dictatorial de Hitler, y aprovechando que se encontraba de viaje en el norte de Alemania, planificaron la fusión de su partido con otros grupos políticos. De esta manera pensaban reducir la importancia de Hitler y cuestionar su liderazgo. Hitler se enteró de estos planes y regresó a Múnich, solicitando poderes dictatoriales en el partido. De lo contrario, renunciaría Drexler,
respondió publicando una carta de un periódico denunciando los abusos autoritarios de Hitler, pero este presentó una demanda legal en su contra y Drexler se tuvo que redactar. Derrotado, Drexler fue retirado de su cargo de presidente y Hitler lo sucedió, convirtiéndose en el líder indiscutible del partido nazi. De esta manera se estableció el principio del liderazgo que formó el sistema de gobierno político de la Alemania nazi. En estos años Hitler conoció a Rudolf Hess, Hermann Göring, Heinrich Gaffaner y Alfred Rosenberg, quienes junto con Eckart lo indujeron a círculos sociales más altos, en los cuales pudo obtener generosas donaciones para el naciente partido. Alentando por el rápido crecimiento del liderazgo, Hitler empezó a idear la toma de poder. Sin embargo, su partido no era todavía la principal fuerza política en Baviera y era desconocido fuera de este estado, por lo que Hitler concluyó que necesitaba apoyo de las fuerzas políticas y las guarniciones militares bávaras. Para lograr este objetivo, fue influenciado por la marcha sobre Roma de Benito Mussolini. Hitler ideó realizar una marcha similar a la de Berlín, con la que doblegarían el gobierno nacional fácilmente. A final de 1922, contaba ya con una pequeña y creciente banda de seguidores fanáticos, inspirada por la marcha sobre Roma de Mussolini, que empezó a ver que en el deseo de un líder nacional heroico. En este sentido, un libro publicado en ese año se refería a Hitler explicando que el secreto de su personalidad reside en el derecho de que ya se ha dormido en lo más profundo del alma del pueblo alemán, ha cobrado vida en él, y eso es lo que ha aparecido en Adolfo Hitler, la viva encarnación del anhelo de la nación, y que se basa en Putsch de Múnich. En enero de 1923, luego de que el gobierno alemán se retrasase en el pago de las reparaciones de guerra en Francia, esta nación procedió a ocupar la región industrial del Ruhr, devastando la economía germana. El gobierno llamó entonces a resistencia no violenta contra Francia, pero en septiembre era obvio que esta estrategia no estaba generando resultados. El 26 de septiembre, el canciller alemán Gustav Stresemann decidió reiniciar los pagos a Francia y cancelar la estrategia de la resistencia extrema, previo que los nacionalistas y los comunistas iniciarían toda clase de protestas y disturbios ante estas improbables medidas, por lo que declaró el estado de emergencia ese mismo día. De esta manera, el comandante del ejército, general Hans Neusätz, se convirtió en la principal autoridad de la república. Hitler vio este periodo de inestabilidad política como la oportunidad para realizar su propia versión de la marcha sobre Roma. No obstante, el tradicionalmente autónomo Estado bávaro no estaba dispuesto a aceptar la autoridad del central general von Sternberg. Ese mismo día, el gobierno nacional proclamó su propio estado de emergencia y colocó a Gustav Kahr al mando de Baviera. El gobierno nacional reaccionó exigiendo el arresto de varios líderes nacionalistas y además reclamó la supresión del principal periódico nazi, el Beobachter. Cuando el ejército bávaro rehusó a obedecer, el comandante en jefe, en general von Setz, amenazó con utilizar la fuerza contra la Baviera. Hitler se percató entonces de que la situación regional solamente podría empeorar para él, ya que probablemente el gobierno de Stresemann lograría utilizar la situación cuando Kahr se negó a discutir la situación con Hitler y sus aliados. Este último sospechó que el gobierno de Baviera iba a capitular ante el gobierno de Berlín, o peor aún, iba a declarar la independencia de Baviera. Hitler decidió entonces realizar una maniobra arriesgada. Iba a secuestrar a Kahr, el comandante del ejército en Baviera y al jefe de la policía regional. Una vez en su poder, los iba a convencer de que se uniesen a su bando.
y luego juntos iban a marchar hacia Berlín para derrocar a Stresemann para ganarse el apoyo del ejército. Hitler decidió usar al general Erich Ludendorff como figura respetada a su golpe. Gracias por escuchar.